Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos acá desde la Cátedra de Cultivos Intensivos de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, de la Universidad Nacional del Litoral. Vamos a hacer unas determinaciones a campo con contenedores y con sustratos para mostrar que si no tienen cerca de su establecimiento un laboratorio que se dedique a hacer este tipo de determinaciones, podemos en nuestra instalación, en nuestro vivero, poder hacer una pequeña determinación como para reconocer qué tipo de relación aire-agua tiene el sustrato puro o la mezcla de sustratos que estamos utilizando para nuestras macetas o contenedores. El primer paso que deberíamos estar haciendo es determinar el volumen de sustrato que va a ocupar nuestro contenedor. En este caso es un tubete para producción de árboles. Lo que deberíamos estar haciendo es cerrar la parte inferior de drenaje del tubete con algún tipo de cinta, puede ser esta cinta de embalaje, para evitar que se escape el agua. Entonces, lo que hacemos es, llenamos con agua hasta casi el borde de donde se ubicaría el sustrato, no sé si alcanzan a ver. Entonces, de esa manera, con un vaso medidor, de los que pueden utilizar en la cocina, o en este caso nosotros tenemos un vaso de precipitado de plástico, volcamos este volumen de agua y podemos estar viendo donde nos indica el vaso de precipitado que este contenedor tiene 200 mililitros de volumen. O sea que el volumen que estaría en este contenedor serían 200 mililitros de sustrato. Eso nos va a ayudar también a determinar la cantidad total de sustrato que deberíamos estar usando en una bandeja o en la cantidad de macetas que debemos estar llenando como para hacer la mezcla suficiente y que no nos falte. El paso siguiente, para una vez que tenemos determinado el volumen total del contenedor o la maceta que vamos a estar utilizando en nuestra producción en el vivero, es llenar ese contenedor. En este caso, como les dijimos, estamos con un tubete específico para producción de árboles, con el sustrato. El sustrato puede ser puro o puede ser una mezcla. En este caso, lo que vamos a mostrar es cascarilla de arroz carbonizada y sin carbonizar. Es importante que cuando llenemos el contenedor o la maceta, lo hagamos de la mejor forma posible, sin realizar ningún tipo de golpeteo al llenar el contenedor con el sustrato. ¿Por qué? Porque si yo a este contenedor, cuando lo completo con sustrato, lo empujo al sustrato, le hago algún golpeteo así, estoy haciendo una mala distribución de las partículas. Y normalmente con esos golpes, todo lo que es partícula fina va a ir al fondo de la maceta o contenedor y va a hacer que se retenga mayor cantidad de agua. Entonces, una vez que tenemos el contenedor con el sustrato, otro detalle importante es cerrar también el fondo. Vamos a proceder a agregar agua hasta capacidad de saturación del contenedor. Lentamente vamos regando. El agua va a ir drenando, no sé si alcanzan a ver. Lentamente. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando en la parte superior del contenedor esté totalmente húmedo. Vamos a hacer lo mismo con la cascarilla sin carbonizar. Nos
faltaba completar un poquito acá. Hacemos lo mismo. Acá queremos comparar con este procedimiento la diferencia entre carbonizar la cascarilla o usar cascarilla sin carbonizar y compostada. Fíjense cómo se eleva el volumen. Acá ya llegó a capacidad del contenedor, ya está, y acá está faltando un poquito. Bien, ¿qué hacemos ahora? Procedemos a sacar la cinta que estaba en el fondo del contenedor para dejar drenar. Bueno, es importante, acá vemos cómo estamos sacando la cinta que cerraba el fondo y ya comenzó a drenar. Este procedimiento es importante que contemos con algún tipo de recipiente en la parte inferior para retener el agua que está drenando del sustrato húmedo. Terminar de sacar. Tenemos que esperar un tiempo prudencial en que no siga drenando. Ustedes alcanzan a ver, siguen cayendo algunas gotitas del fondo del contenedor. Cuando termina de drenar toda el agua, es el momento de hacer la determinación del volumen que recolectamos de agua en el recipiente para determinar, hacer un pequeño cálculo muy simple para determinar la relación de macroporos y microporos, o sea, la relación aire-agua que va a tener este sustrato. Recuerden que macroporos está ocupado por aire y microporos ocupado por agua. Acá tenemos el caso de el tubete que estaba con la cascarilla de arroz. También ven que está drenando. Lo vamos a dejar que siga drenando en el recipiente hasta que no veamos ningún tipo de gota para caer. Bien, una vez que el sustrato, luego de haberlo saturado con agua, dejó de drenar, vamos a determinar el volumen de lixiviado. Es importante también utilizar algún tipo de recipiente que nos ayude a medir el volumen. En este caso es lo que lixivió el sustrato a partir de cascarilla carbonizada de arroz. Un detalle importante es que no tenemos que comprimir, presionar de ninguna manera el sustrato. Debemos dejar que drene lentamente por efecto de la presión atmosférica. Un detalle interesante, fíjense en el fondo del recipiente, el agua arrastró consigo partículas pequeñas de la cascarilla carbonizada. Entonces también eso es una idea cómo las partículas pequeñas, cuando se riega demasiado, van trasladándose hacia el fondo del recipiente y pueden cambiar la configuración de relación aire-agua y la tabla de agua en el fondo del recipiente. Bien, fíjense el volumen que lixivió este sustrato es de aproximadamente 125 mililitros de agua. Vamos a comparar con, volvemos al recipiente original. Importante que enjuaguemos un poco. En este caso recuerden que las partículas pequeñas habían lixiviado junto con el agua. Midamos el caso de la cascarilla sin tratamiento. Fíjense, en este caso la cascarilla sin tratamiento casi no tenía residuos, salvo un poquito de tierra. Fíjense, el volumen está en casi
150. Hay una diferencia de lixiviado entre esta cascarilla sin tratamiento, la cascarilla original, con partículas más gruesas, con respecto a la carbonizada. Al carbonizarlo estamos reduciendo el efecto mismo del manoseo y de la carbonizada, el tamaño de partículas de la cascarilla. O sea que esta que tuvo mayor cantidad de macroporos no retuvo tanta agua, habría que sacar después un porcentaje y hacer una determinación que lo vamos a estar mostrando en breve. Recién vimos con Marcela Bullati cómo es el procedimiento práctico para determinar las variables que nos permiten calcular la porosidad. Ahora vamos a ver un poco cómo son las fórmulas, pero primero, antes que eso, vamos a ver el proceso para determinar la porosidad del sustrato. Vamos a repasarlo así brevemente. Primero tenemos que determinar el volumen del contenedor. Para eso sellábamos la salida del drenaje de ese contenedor con cualquier material, fácil después de remover. Medíamos, lo llenábamos con agua hasta el nivel donde normalmente se le pone el sustrato. Esa agua se vuelca sobre un vaso medidor o sobre una probeta para determinar su volumen, y eso es el volumen del contenedor. Posteriormente, con el mismo contenedor con su drenaje destapado, procedemos a llenarlo con sustrato sin presionarlo ni golpearlo. Volvemos a llenarlo con agua hasta que se sature el sustrato. Esto es un proceso que depende del sustrato y del contenedor. Puede llevar un tiempo corto, como fue en este video, o puede llevar horas a veces. Una vez que se llega a saturación del contenedor, se tiene que medir esa agua. Previamente se tiene que partir de un volumen conocido. Por ejemplo, si tenemos una probeta, partir de un volumen conocido. Por ejemplo, para estos juguetes partimos de 300 mililitros y fuimos llenando de a poquito hasta que se saturó, y más o menos se saturaba con unos 100, dependiendo del sustrato, entre 100 y 150 mililitros. Una vez que tenemos el sustrato saturado y que medimos el volumen de agua que le entró al contenedor con sustrato, ese volumen de agua que le entró es el volumen total de poros que tiene ese sustrato, que es esta medida. Posteriormente pasamos a quitar el sello de los drenajes o la obturación de los drenajes del contenedor que estamos tratando de calcular la porosidad, cuidando de que no se nos caiga agua fuera del recipiente contenedor que vamos a poner abajo, y le permitimos al agua drenar libremente, que también, dependiendo del sustrato y del contenedor, puede dejarse unos minutos, un par de horas, o requiere a lo mejor pasar de un día para el otro. Esa agua que colectamos y que drenó es el agua que drenó por efecto de la presión atmosférica, que nos va a dar el volumen de poros de aireación. Y bueno, y tanto con el volumen de contenedor como con el volumen total de poros y el volumen de poros de aireación, vamos a calcular después, vamos a usar estas fórmulas para calcular la porosidad total, la porosidad de aireación y la porosidad de retención de agua. La porosidad total se calcula haciendo la relación entre el volumen total de poros y el volumen de contenedor. La porosidad de aireación se calcula haciendo la relación entre el volumen de poros de aireación y el volumen de contenedor. Y la porosidad de retención de agua se calcula haciendo la porosidad total menos la porosidad de aireación, que es toda el agua que esto es toda el agua que entró, esto es toda el agua que drenó, por lo tanto la diferencia es el agua que quedó retenida en el sustrato. Y para pasar al ejemplo que veíamos anteriormente, hicimos cáscara de arroz carbonizada y cáscara de arroz cruda. Normalmente conviene hacer esto en más de un contenedor. Nosotros estos valores son promedio de 2 contenedores a cada caso.
Y bueno, lo que vimos acá con cascarilla de arroz carbonizada es que la porosidad total, que es el volumen total de poro dividido el volumen del contenedor, nos dio 51%. La porosidad de aireación, que es el volumen de poros de aireación, que es lo que drenó libremente sobre el volumen del contenedor, nos da un 40%, y la porosidad de retención de agua nos da un 11%. Cuando pasamos a la cáscara de arroz cruda, vemos que aumenta sustancialmente la porosidad total, es porque la cascarilla de arroz cruda son partículas mucho más grandes que la cascarilla de arroz carbonizada, que depende de la intensidad de carbonización. Si es una carbonización donde queda toda negra, se empieza a romper y el tamaño fino de partícula lo que hace es disminuir, lógicamente, la porosidad total. Tenemos una porosidad también alta de aireación y una retención de agua menor, lógicamente menor que en el caso de la cascarilla carbonizada, y esta diferencia de 3 puntos porcentuales representa más o menos un 27%. Lo que se quiere mostrar con esto es cómo varían para un mismo tamaño de contenedor la porosidad total, la porosidad de aireación y la retención de agua en función de dos sustratos diferentes. Bien, vimos los cálculos para determinación de volumen de sustrato, el cálculo sobre capacidad de retención de agua. Nos estaría faltando la determinación de la capacidad de retención de agua específica de este sustrato. ¿Qué tenemos que hacer? El sustrato húmedo, una vez que dejó de drenar, que medimos el volumen de agua drenada, tomamos el peso y lo llevamos al horno, puede ser al horno de la cocina, lo desparramamos en una fuente y lo secamos hasta peso seco constante. Esos datos de peso húmedo y peso seco y el volumen total nos va a dar la capacidad de retención de agua del sustrato que está en este contenedor. Bien, vamos a ver después cómo todos estos datos que fuimos sacando nos pueden ayudar a determinar las frecuencias de riego, el tipo de riego que vamos a estar haciendo en cada uno de nuestra producción.